días. Una de las sugerencias que hacen los autores espirituales para crecer en el amor a Dios y en esa constante santificación a la cual Dios nos llama a todos, una de las sugerencias, es la penitencia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a ello. Por ejemplo, desde el artículo 1434 en adelante, se refiere a las diversas formas de penitencia en la vida cristiana y explica muy bien el sentido de la penitencia. Deteniéndome un poco en el artículo 1438, dice el Catecismo que los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Es decir, siempre y cualquier día podemos hacer penitencia y es muy valioso que lo hagamos, pero la Iglesia tiene días y tiempos especiales de penitencia. Por ejemplo, los días del Adviento, que es un tiempo semipenitencial, los días de la Cuaresma, que es un tiempo puramente penitencial, cada viernes del año y de modo especial los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, son tiempos y días privilegiados para acrecentar nuestra penitencia. Bueno, a ello me quiero referir en este programa, explicando qué es la penitencia, qué se entiende por penitencia, cuál es el sentido cristiano de la penitencia. A veces al hablar de mortificación o de penitencia, imaginamos cosas tan grandes que parecían imposibles de cumplir. Sin embargo, vamos a ver, y como lo hemos dicho otras tantas veces, cómo de las pequeñas cosas de cada día, de pequeñas circunstancias, podemos ir haciendo ocasiones de mortificación y de penitencia que, aunque pequeñas, tienen un gran valor a los ojos de Dios. Y dice el Catecismo, en el artículo 1434, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Haciendo un paréntesis, hay una clave para nuestro crecimiento espiritual: mi Dios, mi yo y mi prójimo. Y así en eso tendría que girar nuestra vida espiritual. Cuando hacemos el examen de conciencia también, sobre todo cada noche o antes de confesarnos, cómo fue mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás. Y también la penitencia apunta, como dice el Catecismo, a restaurar todos aquellos defectos en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Entonces, recordar siempre estos tres puntos, estas tres claves: mi Dios, mi yo y mi prójimo. La conversión, dice el Catecismo, se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, es decir, el saber pedir perdón cuando ofendemos al prójimo, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. La cruz de cada día,
que puede ser una cruz grande, puede ser una cruz pequeña, pero Dios valora el amor con que nosotros la llevamos. Tal vez no tendremos oportunidades de grandes sacrificios, de grandes penitencias, pero sí tendremos oportunidades de pequeñas mortificaciones, pequeñas penitencias que Dios sin duda valora y que Dios también bendice. Y ya en el Antiguo Testamento se descubre con una riqueza mayor el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso personal que tiene como término el amor y el abandono en Dios. La penitencia, junto con la oración, sirve para manifestar la humildad delante de Dios. En la Sagrada Escritura vemos ayunar y realizar otras obras de penitencia antes de emprender un quehacer difícil, para implorar el perdón de una culpa, obtener el cese de una calamidad, conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de una misión, prepararse al encuentro con Dios, etcétera, etcétera. Y podríamos citar innumerables textos bíblicos donde se comprueba esto que acabo de decir. Un ejemplo también ya en el Nuevo Testamento, San Juan el Bautista, conocedor de los frutos del ayuno, que enseñó a sus discípulos la importancia y la necesidad de la penitencia. Decía el Papa Pablo VI, todo el sentido penitencial del Antiguo Testamento no era más que sombra de lo que había de venir. La penitencia, exigencia de la vida interior confirmada por la experiencia religiosa y objeto de un precepto especial de la revelación divina, adquiere en Cristo y en la Iglesia dimensiones nuevas infinitamente más vastas y profundas. Es por eso que la Iglesia, ya en los primeros tiempos, conservó las prácticas penitenciales en el espíritu definido por Jesús. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles mencionan celebraciones del culto acompañadas de ayuno. San Pablo, durante su desbordante labor apostólica, no se contenta con padecer hambre y sed cuando las circunstancias lo exigen, sino que también añade repetidos ayunos. Y siempre la Iglesia ha permanecido fiel a esta práctica penitencial, determinando en cada época los días en que los fieles deben ayunar y recomendando diversas prácticas piadosas con el consejo oportuno del confesor, desde luego. Hacer penitencia es el pedido de Jesús al comienzo de su vida pública, como ya lo había predicado antes San Juan Bautista, y como luego lo hicieron los apóstoles en el comienzo de la Iglesia. Tenemos necesidad de la penitencia para nuestra vida de cristianos y para reparar tantos pecados propios y ajenos. Todos tenemos pecados que reparar, más grandes, más pequeños. Por lo tanto, todos tenemos necesidad de penitencia. También es bueno recordar que todo pecado tiene culpa y pena. La culpa es el pecado en sí, y la pena es lo que nosotros tendremos que reparar por la culpa cometida. Si la culpa es grave, la pena será mayor. Si la culpa es leve, la pena será menor. Cuando me confieso ante el sacerdote debidamente arrepentido, al darme la absolución, el perdón de Dios, se me perdona la culpa pero no la pena, y por eso me da una penitencia, por la cual se puede atenuar esa pena merecida, pero generalmente no se anula. Imagínense, tal vez uno se confiesa, el confesor le da para rezar, qué sé yo, un Padre Nuestro, 2 Ave Marías, lo que fuera. Con eso repararemos una falta grave, por ejemplo, o si nos confesamos varias faltas graves. Entonces siempre va a haber un saldo en nosotros para reparar. Por lo tanto, siempre tenemos necesidad de hacer penitencia. Así que nadie está excusado de ello. Sin un verdadero espíritu de penitencia y de conversión, sería entonces imposible el trato con Dios y nos dominaría el pecado.
Rehuir la penitencia significaría también rehuir la santidad y quizá, por sus consecuencias, rehuir de la misma salvación. Por eso nuestro afán por identificarnos con Cristo nos llevará a aceptar su invitación a padecer con Él. Para el cristiano, la penitencia no es un sufrir por sufrir, sino un sufrir por amor a Dios y por la salvación de mi alma, consciente de que tengo mucho que reparar y que por más penitencia que haga, si vamos a la lógica, jamás alcanzará para reparar todos nuestros pecados. Pero al menos Dios, que no se deja ganar en generosidad, al ver nuestra buena voluntad, nuestros esfuerzos, suplirá con su misericordia lo que nosotros no llegamos a satisfacer con nuestros esfuerzos. Y esas mortificaciones que nos piden el Señor están en la vida cotidiana. Muchas nacen con el día. Por ejemplo, levantarnos a la hora prevista, venciendo la pereza en este primer momento, para muchos puede resultar una penitencia. No, y si se la ofrezco a Dios, ¿cómo Dios no la va a aceptar? La puntualidad, el trabajo bien acabado en los detalles, las molestias del calor o del frío, sonreír aunque estemos cansados o sin ganas, ser sobrios en la comida y bebida, ordenados y cuidados en las cosas que tenemos y usamos, rendir el propio juicio, y así sería interminable la lista de pequeñas ocasiones de penitencia que para muchos podrían resultar grandes. Y para eso es preciso ante todo seguir este consejo. Si de verdad deseamos ser almas penitentes y alegres, debemos defender por encima de todo los tiempos diarios de oración íntima, generosa, prolongada, y hemos de procurar que esos tiempos no sean a saltos sino a hora fija, siempre que nos resulte posible. Y el ejemplo nos lo da siempre nuestro Señor. Jesús recortaba las horas de descanso, recortaba las horas de la comida, pero nunca recortaba las horas de la oración. Y hay textos del Evangelio que nos dicen también esto. Jesús mortificaba todo menos el tiempo dedicado a la oración, a ese trato con Dios. Y además de estas mortificaciones que se presentan sin buscarlas, hay otras también que son de importancia para el progreso interior y para lograr la pureza de corazón. Por ejemplo, la mortificación de la imaginación, evitando el monólogo interior en el que se desborda la fantasía y procurando convertirlo en diálogo con Dios presente en nuestra alma en gracia. También cuando tendemos a dar muchas vueltas en nuestro interior a un suceso en el que parece que hemos quedado mal, a una pequeña injuria, probablemente hecha sin mala intención, que si no cortamos a tiempo, el amor propio y la soberbia van haciendo cada vez mayor hasta quitarnos la paz y la presencia de Dios. La mortificación de la memoria, evitando recuerdos inútiles que nos hacen perder el tiempo y quizá nos podrían acarrear otras tentaciones más importantes. Y la mortificación de la inteligencia, para tenerla puesta en aquello que es nuestro deber en ese momento. También en muchas ocasiones rindiendo el juicio para vivir mejor la humildad y la caridad con los demás. En definitiva, con la penitencia y la mortificación se trata de apartar de nosotros hábitos internos que veríamos mal en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en un joven de Dios, según corresponda a cada uno. Y como dicen los autores espirituales, el enemigo más grande del hombre es su propio yo. Y a eso tiende la penitencia, a vencernos a nosotros mismos, a vencer nuestra voluntad, a vencer nuestros criterios, a vencer todo eso que hay de desordenado en nosotros, para ponerlo al alcance, digamos, y al juicio de la voluntad de Dios, porque al mortificar nuestro yo, hacemos que vaya triunfando en nosotros la voluntad de Dios, y también al ceder nuestro juicio muchas veces al juicio y criterio de los demás, nos vamos venciendo a nosotros mismos. Así, cada vez
nos vamos haciendo mejores porque va apareciendo más en nosotros la figura de Dios. Entonces, ahora con este tema musical vamos meditando todo esto y vamos tratando de hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es mi penitencia? Si soy un alma de oración y de penitencia, que son dos claves para nuestro crecimiento espiritual. No olvidemos, como lo hemos dicho otras veces, como dicen los santos, que en la vida espiritual el que no avanza retrocede. El que no da pasos para adelante está automáticamente dando pasos para atrás. Entonces todos nosotros estamos llamados a ser buenos cristianos. Pensemos cómo me estoy comportando y cómo voy creciendo y si voy dando algún paso para adelante. Y bueno, la penitencia es algo que si no incorporamos a nuestra vida, tenemos que ir incorporándolo. Pero insistiendo, como dije hasta ahora, tal vez no en grandes penitencias, sino en esas pequeñas penitencias de cada día. Después del tema musical vamos a dar algunos ejemplos de ello. Un gran ejemplo, que además por su pedagogía pienso que es interesante, sobre el tema de la penitencia fue San Juan Bosco, porque él nunca fue amante de las grandes penitencias. Es más, dicen sus biógrafos, tengo acá una biografía suya en mis manos, que no usaba cilicios, ni se daba azotes, ni tampoco hacía grandes ayunos a pan y agua 3 días seguidos. Su mortificación y penitencia era constante y pequeña. Porque pasa a veces también que tal vez hay gente que hace grandes ayunos, grandes penitencias, tal vez gente que hace poco empieza a practicar y dan esas conversiones tan rápidas. No hay que olvidarse que la santificación y el crecimiento espiritual es gradual, lento. Cuando se van apresurando esos pasos, ya la experiencia dice que se fracasa. Y la experiencia de santos y de doctores espirituales y tratadistas ascéticos lo enseña. Entonces, pequeñas mortificaciones. Y después podremos ir aumentando esas mortificaciones y penitencias a juicio del confesor, buscarse un director espiritual y confesor ilustrado que nos vaya orientando, pero nunca así de golpe empezar. Tal vez gente que se convirtió de una mala vida y ya comienza con grandes sacrificios y mortificaciones, no es lo más aconsejable. Y Don Bosco tomó como modelo la vida mortificada, tanto externa como interna, de nuestro Señor Jesucristo, y así crucificó sus pasiones y sus naturales inclinaciones. A sus alumnos recomendaba la mortificación, recordándoles que quien quiere gozar con Cristo en el cielo, es necesario que sufra con Él en la tierra. Insistía especialmente en que fueran mortificados en el comer, en beber, el charlar y el dormir, diciendo que el demonio, a quienes más pecados hace cometer, es a los que no hacen sacrificios. Insistía en que se comiera con calma, sin apuros y sin excesos, recordando que la primera digestión se hace en la boca. Andaba repitiendo la frase bíblica, el trago trae impureza. Y también algún consejo que daba Don Bosco, algún ejemplo. Si en un día de mucho calor te tomarías de golpe un vaso de agua fresca, tómalo, pero despacio, de pequeños sorbos. Y si hiciéramos nosotros eso, vamos a descubrir que nos va a costar, y nos va a resultar verdaderamente una penitencia. O si un día con mucho hambre comeríamos de golpe, bueno, hacerlo en forma mortificada, en forma más despacio, y ahí también podemos ofrecer esa mortificación. Solía decir Don Bosco, presentarme una persona que sabe mortificarse en la comida, en la bebida, en el charlar y en el dormir, y lo veréis virtuoso, cumplidor de su deber y dispuesto a hacer el bien. Presentarme a alguien que come todo lo que quiere sin hacer sacrificio ninguno, que bebe todo lo que desea sin mortificarse en nada, que charla y que duerme hasta que se aburre, y pronto lo veréis lleno de todos los vicios. Oh, cuántas personas se perdieron por no haber hecho sacrificios.
Por eso decía San Vicente, muchas personas empiezan a trabajar por ser santas y pocas lo consiguen, porque la mayoría no sabe sacrificarse en nada. Si yo tengo un pie en el cielo y dejo de mortificarme, todavía puedo condenarme. Esto lo decía San Vicente y lo traía a la memoria don Bosco. Al padre Rúa, que fue su sucesor, le dijo un día que desde los 26 a los 50 años jamás durmió más de 5 horas cada noche y que cada semana pasaba una noche entera en vela en su escritorio. Así se mortificaba. El que le arreglaba su pieza muchas veces encontraba la cama sin destender por la mañana y lamentándose con don Bosco, éste respondía: es que había tanto que hacer que no hubo tiempo para dormir. Y así también cuentan acá en sus biografías cómo en las comidas mortificaba el gusto. Por ejemplo, casi nunca comía carne y si comía eran porciones pequeñísimas. Un día se atrevió a decir: me abstengo de comer carne porque temo la rebelión de la concupiscencia. Quizá otros no sean tan sensibles como yo y no necesiten tanto de esta precaución. Jamás tomaba bebida alguna fuera de las horas de comida. En las interminables audiencias, cuando el cansancio y la sed por el gran calor lo tenían agobiado, no tomaba nada. En los grandes calores le ofrecían limonada con hielo y graciosamente la rechazaba. Un sacerdote, colaborador de él, el padre Reviglio, llegó un día a las 5 de la tarde y lo encontró a don Bosco almorzando, y un almuerzo tan malo que le provocaba llorar. Con el solo almuerzo duraba muchos sábados y muchos días anteriores a las grandes fiestas, hasta las 11:30 de la noche, atendiendo al confesionario. A esa hora se iba a la cocina a buscar algo, pues el desayuno en los días de fiesta era para él después de las 10 de la mañana, después de confesar varias horas, celebrar y predicar. Y así otras mortificaciones que a veces resultaban grandes y a veces eran pequeñas, pero que se iban sumando. Y por eso a sus alumnos les recomendaba ese tipo de mortificaciones, pequeñas, pero ofrecer por lo menos algunas cada día. Nada, y esto es importante, y lo decía don Bosco, que era un santo y un gran pedagogo, nada de mortificaciones que dañan la salud y traen orgullo. Porque siguiendo con el ejemplo que daba antes del ayuno, puede que empecemos a hacer ayunos y grandes ayunos y después lo ventilamos y todo el mundo sabe que hacemos ayuno y después nos enfermamos porque también nuestro cuerpo necesita alimento. Entonces es importante esto, nada de mortificaciones que dañan la salud y traen orgullo, pero sí esas que nadie nota y que fortalecen la voluntad y traen el premio de Dios. Don Bosco tenía muy en cuenta lo que dijo Jesús: cuando hagas penitencia, cuando hagas ayuno, cuando hagas mortificaciones, que quede entre ti y el Padre Celestial que ve en lo secreto de tu corazón. Que tu mano derecha, llegó a decir Jesús, no sepa lo que hace tu izquierda. Que esto nos sirva entonces para incrementar en nosotros o para incorporar en nosotros, en nuestra vida espiritual, la penitencia, pero buscando solamente el agradar a Dios y que lo sepa Dios, que Dios lo ve todo, lo conoce todo y lo premia todo. Y por pequeño que sea, cuando lo hacemos por amor a Él, sin duda que tendrá de Él una gran recompensa. Vamos a terminar con una oración para que todo esto que acabamos de compartir y meditar se afiance en nosotros y dé algún buen fruto. Liturgia de las horas, que nos dice: Señor, cómo quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca
al que es 3 veces santo, a ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca. Amén.